bienvenidos a Terra Mágica. En el mundo existen fantasmas de los cuales tenemos la certeza absoluta de su existencia, pero no son venidos del más allá, y su origen es más terrenal. Si uno busca en la prensa histórica las palabras fantasma y detenido, podemos encontrar bastantes noticias de este tipo. Fantasmas humanos que eran detenidos por la policía después de intentar atemorizar a sus vecinos o gastarles una broma, y en otras ocasiones espiar. Estos fantasmas humanos utilizaban sábanas y otros artilugios para disfrazarse. La imagen típica del fantasma, ellos utilizaban disfraces que les hacían tener la típica imagen de un fantasma con una sábana. El 28 de diciembre de 1920 aparecía en el periódico La Tierra de Segovia la noticia del fantasma de Manzanares. En ella nos contaban cómo los vecinos del Puente de Toledo, Mataderos y Ribera del Manzanares habían estado por el espacio de unas semanas entretenidos en las aventuras de un fantasma que aparecía muchas noches por aquellos parajes y no se sabía con qué propósitos. Nadie tomaba en serio al fantasma, porque casualmente allí la gente no era supersticiosa, ni creían todas esas historias de brujas y apariciones que en los pueblos pequeños e ignorantes causaban tanto pavor según contaba la noticia. En vez de huir de ella, en cuanto por casualidad la veían, la perseguían a pedradas hasta que lograban ahuyentarla. Pero la noche del sábado, un joven de 19 años, llamado Fidel Mauco Viloso, que iba por la ribera de Manzanares, encontró al fantasma y creyéndole algún amigo disfrazado le dijo: «Tú eres un guasón, déjate de tonterías y venga esa mano». Y efectivamente el fantasma correspondió a esta familiaridad del nocheriego, dándole con la mano un golpecito cariñoso en la cabeza, a cuyo golpe el transeúnte cayó al suelo sin sentido como herido por un rayo. Llevado a la casa de socorro se le apreció una herida grave en la cabeza, que probablemente fracturara los huesos de la bóveda craneana. Sencillamente el golpe había sido dado con una mano de almírez. Detenido el fantasma resultó ser una mujer apodada la Murciana, que iba acompañada de un hijo suyo. En el periódico La Correspondencia de España aparecía esta misma noticia un día antes, el 27 de diciembre. El 6 de octubre de 1928, en el periódico La Voz, publicaban la noticia: en Alcoy han acabado ya con el fantasma. Esa madrugada la policía había detenido a un sujeto que resultaba ser el fantasma que tenía atemorizados a los vecinos. Cuando prestaban vigilancia, los guardias Enrique Pollados, José Navarro y otros persiguieron a un individuo sospechoso, al cual después de entrar en varias tabernas penetró en una casa, de donde volvió a salir al poco rato vestido de fantasma. Para ello se envolvía en una amplia sábana, llevando un palo que sobresalía a bastante altura de su cuerpo. Los guardias se abalanzaron sobre él y la visión, enarbolando el palo que llevaba, la emprendió a golpes con sus perseguidores, entablándose una lucha terrible. Por fin el fantasma pudo ser reducido a la obediencia y llevado a la casa de socorro, donde se le asistió de varias heridas. El fantasma se llama José Blanquey y según parece no le han quedado ganas ya de disfrazarse. Podemos entender por qué, ¿no? El 7 de octubre de ese mismo año, en el periódico La Independencia, publicaban la noticia: un fantasma detenido. Había sido capturado un leñador llamado Francisco Navarro, que para descubrir ilícitos amoríos se vestía de fantasma aterrando al vecindario, que estaba alarmadísimo. Luego más tarde veremos los casos argentinos, que también me he encontrado con estas noticias en la prensa argentina, pero continuamos con los casos españoles. El 17 de octubre de 1929, en el periódico El Día de Palencia, publicaba la noticia titulada Broma pesada. En ella nos contaban que hacía algunas noches en el barrio de San Salvador, en Quebec, había hecho su aparición un fantasma que causaba enorme alarma entre los pacíficos habitantes de las calles del barrio. La aparición del fantasma en diversos sitios casi simultáneamente causó gran pánico entre los transeúntes, que inmediatamente decidieron terminar con la inquietante pesadilla. Al cabo de unos minutos de no haber dado señales de vida, volvió a aparecer el fantasma al final de una calle solitaria. Todas las personas que esperaban su aparición salieron en su persecución provistos de palos, hachas y demás armas.
El fantasma, al verse perseguido, emprendió veloz carrera, internándose por las calles de gran tránsito. Al cabo de unos minutos de persecución, seguían al fantasma más de 2000 personas. El tráfico tuvo que ser interrumpido en las calles ante aquella avalancha de gente que corría tras el fantasma. Cuando mayor era la excitación de los seguidores, el fantasma desapareció. Aquello resultó aún más inexplicable y dio motivo a las gentes sencillas para creer que efectivamente se trataba de un verdadero fantasma y no de una broma, como suponían algunos incrédulos. Sin embargo, la policía no se dio por satisfecha con aquella desaparición y se decidió a buscar al fantasma de carne y hueso que había sido la causa del alboroto callejero. Efectivamente, escondido en un muro de un jardín encontraron un armazón de madera y una sábana blanca, y agazapados bajo unos arbustos a dos jóvenes, que al ser detenidos confesaron que no habían tenido otro propósito que gastar una broma a sus vecinos. Como vemos, pudieron salir escaldados, ¿no?, de la broma. Hay algo común en todos estos casos que no vemos en otros casos de apariciones de fantasmas que se supone, según quien los investiga, que son reales, según el testigo y el investigador que los recopila. En esto se da la peculiaridad de que los testigos van hacia la aparición y además, como son incrédulos, como no tienen supersticiones, van hacia él sabiendo que es algo terrenal y que les está gastando una broma. Por lo tanto, van hacia él con armas o con intenciones de descubrir lo que se oculta detrás de esa sábana, con sospechas de que no es algo de otro mundo. Si, por ejemplo, hubiesen tenido miedo, cualquiera de estos testigos que descubrieron el pastel, no se hubiesen acercado a la aparición, hubiesen contado una aparición de un fantasma. Incluso aquí tenemos un caso donde se producen apariciones simultáneas de un fantasma que es uno solo y además es alguien disfrazado. ¿Cómo se explica eso? Alucinación colectiva. ¿Qué puede provocar eso? No lo sé, ¿no? Pero sí que me surgen muchas preguntas. El 30 de septiembre de 1930, en el periódico El Telegrama del Rif, publicaban la noticia: un fantasma detenido. En Marsella, desde hacía unos días, en los barrios extremos, venía apareciéndose bruscamente durante la noche, cuando transitaban mujeres o niños, un fantasma. De la impresión que les produjo, murió una niña y varias mujeres enfermaron. La policía no lograba darle alcance, pero anoche lo habían conseguido en el Boulevard Bayle. La muchedumbre enterada trató de linchar al fantasma, teniendo la policía que defenderle. Parecía que se trataba de un desequilibrado. El 20 de noviembre de 1978, pese al tiempo transcurrido, volvían a detener a un fantasma en Viladomat, Provenza, y aparecía en el periódico Hoja Oficial de la provincia de Barcelona, el 20 de noviembre de 1978. Han detenido al fantasma de la calle Viladomat, declaró un informador anónimo por teléfono a Hoja del Lunes a última hora de ayer noche. Esta noticia, que parecía poner fin al ya famoso caso del fantasma, fue desmentida momentos después a un redactor de este periódico por un inspector de la comisaría de policía de la zona. Era cierto que habían detenido a una persona en el edificio en obras de la calle Viladomat, pero se trataba de un menor que se había colado para hacer su número ante el auditorio de mirones habituales. Alrededor de las 8 de la noche, las 400 personas concentradas en el cruce de las calles Viladomat-Provenza, que esperaban allí la aparición del fantasma en cuestión, vieron cómo surgió una silueta en la cuarta planta que comenzó a hacer piruetas. Tras los primeros momentos de sorpresa, se pudo apreciar que se trataba de un joven que, entre otras acciones, centró su actuación en sacarse el jersey y la camisa y quedarse a pecho descubierto ante el público. La policía, que desde hace 11 días vigila el lugar, detuvo al presunto fantasma y lo condujo a la comisaría más cercana para tomarle declaración. Allí se comprobó que el detenido era un muchacho de Hospitalet, nacido en 1963. En sus primeras declaraciones dijo que había entrado en el edificio porque le gustaba hacer el fantasma. Estoy leyendo literal. Fuentes de la policía declararon en este periódico que el muchacho detenido no coincidía con las descripciones que tenían del fantasma. Que bueno, para mí este no es un problema.
ya que la gente puede ver algo aunque lo que estén viendo sea otra cosa. En ocasiones, no digo siempre. Las mismas fuentes coinciden en señalar que se trata de un fenómeno de histeria colectiva, ya que ellos, a pesar de la vigilancia a que han sometido el edificio, no han podido encontrar nunca pruebas concluyentes de que realmente exista. La jornada de ayer en el cruce Viladomar-Provenza estuvo ocupado por cerca de 400 personas. Entre ellas se podían escuchar comentarios de todo tipo, desde uno que declaró que se trataba de un montaje de los partidos políticos hasta otro que opinaba que algún extraterrestre era el responsable. Lo único cierto, comentó a este periódico uno de los encargados de la obra, es que desde que dicen que apareció el fantasma, la empresa constructora del edificio no ha vendido un solo piso. Por otra parte, un guardia municipal declaró que los únicos que hacían negocio con el cuento del fantasma eran los bares de la zona. Hay que tener en cuenta, decía, que el sábado por la noche se llegaron a concentrar aquí más de 2000 personas. El 2 de diciembre de 1930, en la prensa argentina, en el periódico El Orden, vemos esta noticia de cómo 200 personas perseguían al fantasma. Nos decían que 200 personas habían perseguido al fantasma, con el propósito de capturarlo. Los esfuerzos de la policía y los vecinos habían sido inútiles. El fantasma se les escapó entre las manos. Bueno, otra noticia que nos encontramos en la prensa argentina, 2 de diciembre de 1930. Miles de personas esperaban que ayer sería capturado el fantasma de Barranquillas. Un pícaro convertido en fantasma tiene a mal traer a la policía y al vecindario. Ayer hizo una de las suyas en pleno día, huyó, se ocultó en un pozo y cuando fueron a sacarlo no había ni rastro de él. Pero nos encontramos esta noticia incluso más graciosa, diría yo. Las correrías del fantasma siguen siendo el tema obligado de todas las conversaciones. Sostenemos ahora que el fantasma existe de verdad. Y esta es una foto del supuesto fantasma. ¿A alguien le parece un fantasma de verdad? Pero bueno, este fantasma no se quedó ahí la historia. El 5 de diciembre aparecía esta noticia, aparición de un fantasma, y la fotografía, este era el fantasma, ¿no? Aquí ya, además de una sábana, tenía pues un maquillaje. Bueno, esto es lo que hay en la prensa. No os penséis que la prensa de antes era mucho menos sensacionalista que ahora. Hubo épocas en las que quizá incluso fue un poco más, o más o menos como ahora, ¿no? El 1 de enero de 1931 aparecía esta otra noticia, tragedia al hombre que pudo ser fantasma. En ella nos contaban que ahora había sido puesto en libertad y que iban a hablar con él don Manuel Osuna, muchacho trabajador a quien detuvo la policía en la sección sexta porque existían vehementes sospechas de que él fuera el sujeto misterioso que se complacía en aparecerse desnudo ante dueñas y doncellas en los alrededores del barrio de Las Cavas. Con lágrimas en los ojos, no hay exageración, decía la noticia, Manuel Osuna protestaba indignado por la acusación. El caso de este muchacho debió incluirse en las bufonadas de Giovanni Papini. Por lo menos es tan fantástico como el cuento del conferenciante que pregonaba la necesidad de conquistar las nubes. El hombre desnudo fue supuesto un fantasma por la credulidad popular, y Manuel Osuna fue identificado como fantasma sin más ni más, un fantasma de escasas habilidades dentro de la profesión, y se explica qué habilidades fantasmagóricas podía tener este muchacho que trabajaba de albañil y no comulgaba con los espíritus. Manuel Osuna ha sido puesto en libertad, pero llevará por mucho tiempo la tragedia de ser sospechoso de fantasmales delitos, y cuando esté a solas consigo mismo, como el indio del cuento, se tendrá miedo. Aquí se acaba Fantasmas detenidos. Es posible que haga alguna segunda parte o algo por el estilo, ya que noticias sobre fantasmas y duendes en la prensa histórica hay un montón. Yo os recomiendo un trabajo que hay por YouTube de Juanjo Sánchez Oro, que tiene unas conferencias que podéis ver, donde él también hizo una búsqueda sobre duendes y casas de duendes, supuestas casas encantadas, donde se daban unos sucesos muy curiosos y muy graciosos de cómo esos fantasmas incluso llegaban a tirar piedras con mensajes escritos incluso con mala ortografía, y donde incluso el mensaje recalcaba la mala ortografía que tenía, ¿no?
y bueno, noticias para pasar un buen rato. A mí estas noticias tengo que decir que me hace mucha gracia porque me gusta la justicia popular, ¿no? Cuando no se equivoca, ya que hay también ocasiones en las que la justicia popular no ha sido del todo justa. Pero en estas ocasiones, cuando alguien intenta tomar el pelo a alguien y el pueblo se une para destapar ese fraude o saber qué realmente ocurre, pues creo que es una buena lección de cómo se pueden solucionar algunas cosas. También hay otro dato curioso de alguien que ahora mismo no recuerdo el nombre, pero aparecía por tras los límites y que contaba una historia de cómo en Galicia con la Santa Compaña pasó una vez algo parecido y que resultaba que detrás de esa Santa Compaña lo que había eran unos traficantes de tabaco, creo, si no recuerdo mal. Esto quiere decir que a veces el fenómeno supuesto misterioso, si se va allí con un palo, que tampoco estoy diciéndoos que vayáis a agredir a supuestos fenómenos misteriosos, porque lo más probable es que sea una persona y al final pues tengáis un problema de un delito de un delito violento hacia una persona, ¿no? Pero sí es una buena manera de saber qué se esconde detrás del fenómeno, no haciéndolo tan violentamente, sino yendo hacia él, ya que el miedo a veces nos hace irnos por patas de un sitio que a lo mejor si nos hubiésemos quedado y hubiésemos visto qué hay detrás de esa aparición, quizá hubiésemos descubierto qué era realmente, o quizá no, también yo no lo sé, pero en estos casos vemos que pues hay probabilidades, ¿no? Sobre todo si es un fantasma vestido con sábanas. Ahí yo lo tengo claro lo que voy a hacer si me lo encuentro algún día, pero bueno, vosotros hacerlo lo que veáis. Eso es todo en este audio. Gracias por escuchar, gracias por estar ahí. Hasta otra, chao.